que alguien me diga cuáles son los dos idiomas en los que está escrito este pare. Bienvenidos todos a una de las mejores islas de todo Norteamérica. Bienvenidos a, ya les cuento, aguanta, guante. Y así es, esta isla fue clasificada en 2021 como la mejor isla de Norteamérica y la número 2 del mundo por los lectores del Condé Nast Traveler. Y es que esta isla indiscutiblemente se ha robado la atención de miles de turistas de todas partes del mundo. A su vez, en esta isla se encuentran diferentes ciudades que han acaparado el interés de muchísimos estudiantes internacionales y de trabajadores, principalmente por sus costos de vida y por sus facilidades migratorias. ¿Sí lo dije bien? Pero antes de seguir con este cuento, empecemos por donde se cuenta un cuento, por el principio. Sonó mi despertador a las 4 a.m., así que tuve que actuar inmediatamente. ¿Acaso soy yo el único que pospone la alarma unos minuticos más? ¿O no? Y para no hacerles el cuento largo, me fui por Noah, quien al parecer se despertó primero que yo. Y arrancamos. Luego le entregué a Noah a Daniela, porque se me ocurrió contarles a ustedes un chisme. Estamos saliendo a la tierra del violín mágico, a la tierra del violín gigante. Y así empezó todo, señores. Salimos a oscuras, pero poco a poco todo fue aclarando. Aunque las densas nubes del cielo no nos quitaban la mirada encima, y menos la densa y enigmática niebla, que al mejor estilo de Stephen King nos sorprendió en el camino. Y por acá se los repetiré una vez más. Una densa y enigmática niebla. Les confieso que estaba un poco preocupado por manejar entre tanta niebla, aunque realmente no había nada que temer, pues Batman venía con nosotros, lo cual fue suficiente para que empezara a asomarse la luz. Luego seguimos nuestra marcha, pero adivinen qué. A los pocos kilómetros tuvimos que hacer una paradita técnica, la cual nos retrasó un par de minutos, ya que nuestro Batman nos sorprendió con... ni pa' qué les cuento. Hecho que sin decir más, a Batman pareció importarle un comino. Luego, por fin visualizamos el puente que nos dio la bienvenida a la isla. Isla que calurosamente nos recibió con hojas coloridas, anunciando con ello que el otoño 2024 apenas empezaba. Pero ¿cuál será esa isla? Y no siendo más, bienvenidos a Yendis. Querré decir bienvenidos a Sydney, Australia. ¿Australia? Una vez más. Bienvenidos a Sydney, Nueva Escocia, Canadá. Señores, estoy en uno de esos lugares canadienses, los que poca información en español se encuentra. Y yo me pregunto, tanto que se habla de Canadá, ¿y por qué de estos lugares no hay información en español? Porque hay mucha historia acá, de este lado del Canadá, que estoy seguro que tú no conocías. Y eso que ustedes ven allá al fondo no es un barco, son dos cruceros, porque este es un punto donde llegan muchísimos cruceros. Pero si alcanzan a ver esto que estoy aquí pellizcando, sosteniendo en la punta de mis dedos, ese diminuto objeto al fondo, ya les cuento de qué se trata. Esta galardonada isla recibe el nombre de Cape Breton y está ubicada en la provincia de Nueva Escocia, siendo Sydney la ciudad más grande de la isla, con un poco más de 30.000 habitantes y el principal centro comercial y cultural de la región. Los principales sectores que generan empleo incluyen la industria del marisco, el turismo, el transporte, la acuicultura, los agroalimentos, las energías renovables, los servicios de ingeniería y medio ambiente, entre otros. El Cape Breton Regional Municipality o Municipalidad Regional del Cabo Bretón también está conformada por otras ciudades principales. ¿Cómo son? Acá te las cuento.
Además de Sydney, la isla de Cape Breton también está conformada por las comunidades de Glace Bay, que después de Sydney es una de sus áreas más pobladas. Allí también tenemos a New Waterford, Sydney Mines y North Sydney, siendo esta última una ciudad portuaria que sirve como punto de acceso al ferry que te llevará en un viaje épico a la provincia de Newfoundland and Labrador. Muchas de estas ciudades guardan en común una rica herencia minera. Y en este video me enfocaré en Sydney y quiero que me acompañen a recorrerla. Y ya luego en futuros videos recorreré las demás ciudades y algunos de los lugares más icónicos de esta isla, y dentro de ellos el mundialmente famoso Cabot Trail, que ustedes no se pueden perder por nada del mundo, porque allá estaré yo para ustedes. Así que si quieren estar al tanto de estos futuros videos, recuerden suscribirse. Algo que me gusta de esta ciudad es que tiene este espacio donde tú puedes venir, caminar aquí al lado del agua, pasar un momento muy interesante, deleitarte con el sonido de las gaviotas, con ese aroma a mar, porque no hay más sabroso que el mar, ¿cierto? En el mar la vida siempre será más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. Y eso hace que sea un lugar muy atractivo. Y algo muy importante de esta municipalidad es que Cape Breton años atrás vivía de la minería, pero la empresa minera en aquel entonces cerró y la municipalidad empezó a quedarse sin población. Entonces alguien vino a tomar cartas en el asunto, y ese alguien fue la Cape Breton University, quien dijo: vamos a hacer algo, nos estamos quedando sin gente, hay que hacer algo, así que vamos a abrirle las puertas a los estudiantes internacionales para que vengan acá, estudien y, si es el caso, se quieran quedar acá, hacer una nueva vida. Y así pasó, muchos estudiantes internacionales empezaron a llegar y aquí la vaina se empezó a componer. Entonces, un punto positivo para la Cape Breton University, más conocida como la CBU, que entre otras cosas es un importantísimo centro educativo acá en Cape Breton, la cual es elegida principalmente por su calidad académica y por sus costos accesibles. Y por supuesto porque esta universidad también es una Designated Learning Institution, lo que significa que si tú haces algún programa en ella, serás acreedor o elegible para obtener un permiso de trabajo posgraduación que te permitirá terminar tus estudios y trabajar de forma legal acá en Canadá, y a futuro, si esa es tu intención, obtener una residencia permanente acá en este país. Y si quieres saber más de esa universidad, ojo, atento a mis futuros videos, porque pronto iré a esa universidad a hacer un tour y a hablar con una persona experta en el tema. What's his name? Murphy. Have a great day. You too, bye. Impresiones de esta ciudad. Acá la gente realmente es bastante cálida, me saluda, voy caminando y me dicen hey, hey. Yo los saludo también con decirles que hasta los patos son buena gente. Hey, hey. Y es tanta la hermandad que se respira acá en esta ciudad que los patos conviven con las palomas y las palomas con los patos, y en el mismo sentido y en el sentido opuesto, y todos son felices. Aunque, para serles honesto, lo único que no me cuadra de esta gente es que me tienen excluida a esa muchacha. Y a propósito, no puedo imaginarme cómo es esta ciudad en el verano. Miren todos estos yates. Se nota que esto tiene una vida marítima bastante activa, pero en ese momento la actividad marítima, como es natural, pues ya se ralentizó, pues acaba de iniciar el otoño y el calor del verano ya pasó a ser ese calzoncillo roto que se tiró a la basura, lo que en mi opinión no le quita atractivo a estos lugares. Y muy seguramente volveré en el verano para mostrarles este mismo lugar en otra faceta. Cuenten con eso. Y para explicarles el punto geográfico que me encuentro acá justo en la ciudad, les cuento, miren, hacia ese costado todo eso es el downtown de Sydney, y acá del otro lado, pasando el charquito, allá tenemos una de las ciudades que conforman la municipalidad de Cape Breton. Si alcanzan a ver esto que estoy aquí pellizcando, sosteniendo en la punta de mis dedos, ese diminuto objeto al fondo, ya les cuento de qué se trata. Y con ustedes, The Big Fiddle. Y este pequeño gigante no está ahí porque sí. Este pequeño monumento simboliza la importancia que este instrumento representa aquí para
la herencia cultural de Cape Breton. Y como dato histórico les cuento que inmigrantes escoceses fueron quienes introdujeron acá en Cape Breton por primera vez la música de violín. Y algo que me parece muy curioso, además de la belleza de este instrumento, es la música que en este momento ustedes están escuchando. Y la logística aquí básicamente es la siguiente: el crucero llega, ahí queda, las personas se bajan, principalmente vienen acá a tomarse unas fotos con este pequeño violín gigante, luego van allá a esas tiendas de artesanías o entran primero a este lugar donde podrás encontrar un restaurante, un faro y muchas otras cosas más al interior, y ya voy para allá, ya les muestro. Y que sobra decir que este es un lugar muy turístico al cual tú podrías llegar en ese crucero a conocer este otro lado del mundo. Y miren, por aquí les muestro, esto es como luce este lugar por dentro. Hay muchas personas que vienen aquí a esperar, a relajarse un ratico, y vamos a ver qué hay por allá arriba. Esta es como una plaza comercial donde venden de todo un poco, recuerdos, cosas muy interesantes que al turista por supuesto le va a encantar, cosas muy canadienses y también de las culturas aborígenes de este país. Creo que se respira un ambiente muy bonito acá en este pedacito de Sydney. Y ese es un faro muy característico de este lugar, y allá arriba eso es un restaurante en el cual yo ya estuve y la experiencia gastronómica fue muy buena. Y se prendió la fiesta, señores. Y por acá, ya saliendo de este lugar, tenemos enfrente nuevamente el crucero. Y aquí a mano derecha, estas casitas de colores donde venden muchas más artesanías. Me parece espectacular. Miren cómo estos colores le transmiten como esa vibra tan espectacular a este lugar, que hace que se embellezca aún más todo este contorno adornado, por supuesto, de este crucero y de esta porción del océano Atlántico. Y me llamó mucho la atención este lugar donde venden como artesanías ya como de hierro, cosas bastante interesantes. Miren todo esto, la decoración de este lugar se me hace espectacular. Me gusta mucho este lugar. Por aquí estoy explorando lo que es la zona céntrica de esta ciudad, y como es natural, acá en el downtown de Sydney vamos a encontrar lo que son los edificios más altos de la ciudad, unos modernos, otros antiguos, pero acá están. De aquí no se mueven. Y qué saludos les mandan. Allá tenemos a ese costado el Banco de Montreal, un edificio bastante característico acá en esta ciudad. En el downtown de Sydney encontrarás zona hotelera, residencias para personas de la tercera edad con vista al charco, más hoteles, más edificios, más instituciones financieras, bares, restaurantes. Acá encontrarás el City Hall, el lugar donde se sienta el alcalde o la alcaldesa. En el downtown de Sydney encontraremos casas adornadas con Willy, más semáforos peatonales, más calles, más chanclas, un tenis, dos tenis y más yo. Pregunta seria: ¿ya te suscribiste a mi canal? ¿Ya activaste la campanita de las notificaciones? Si no lo has hecho, te echo a Godzilla y a él y a ellas. Y esto es la calle principal, o una de las calles principales acá de Sydney. Y esta avenida básicamente es como una combinación como de locales comerciales, como muy coloniales, muy bonitos, muy pintorescos, y vamos a seguir explorando un poquito más. Y el downtown también es cultura, pues acá podrás encontrar espacios para comprarte un buen libro. Señores, hay bastantes personas de la tercera edad y me cuentan que vienen en uno de esos cruceros y por eso están acá dándole duro, conociendo esta ciudad, y eso es una recompensa a una vida de trabajo duro y consagrado. Entonces, bien por ellos. Próximamente estaremos nosotros en la misma página, ¿o no? Hello, bye bye. Miren, por aquí hay libros para la venta, libros de segunda. La gente los deja acá, los dueños del negocio están allá adentro y aquí los dejan. No pasa nada, ahí están.
Y por acá tenemos la nueva sede del NSC, el Nova Scotia Community College, que es un importante centro educativo acá en la región. Me gusta mucho la infraestructura de este college. Ese puente que ustedes ven allá es muy característico acá en Canadá porque lo que facilita es que en el invierno las personas no tengan que atravesar por fuera del edificio para llegar de un edificio a un edificio B. Y eso lo agradecemos mucho los que fuimos estudiantes porque el frío en invierno es frío canadiense. Si lo ven, allá hay otro y acá hay otro. Es que imagínense ustedes, señores, recibir clases allá en ese college y hacer que el poder de ese mar les estimule con más fuerza el conocimiento. Miren que por acá estoy en un mercadito que hacen acá en Sydney. Es un lugar muy ameno. Acá tenemos una persona ambientando este lugar con buena música. Por allá tenemos personas que están vendiendo sobre todo mucha verdura orgánica. Incluso hay una persona muy querida que me invitó a probar una sopa oriental que ella hace. Yo le pregunto, ¿por qué lo hiciste? Ella me dice, es algo que yo quiero hacer gratuito, no vale nada y lo hago simplemente porque quiero darle algo al mundo, darle algo a mi comunidad, hacer sentir a las personas bienvenidas, y eso me parece algo muy interesante porque se nota que en este pueblo hay gente realmente muy bondadosa y con un corazón que es un corazón desinteresado. Y toda esta es la parte que hacen al exterior, pero me dicen que adentro hay más mercadito. Y esta es la parte ya interior aquí del mercadito, entonces las personas escogen, ¿se quedan adentro o se quedan afuera? A veces lo hacen totalmente adentro porque a veces la temporada de lluvia hace que así pase, pero esto es como una muestra de lo que se vive acá en este lugar. Bueno, por aquí escuché acento latino aquí en este mercadito y aquí estamos con Paulina. Bueno, y cuéntame un poquito más, tú trabajas aquí, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí estamos en el Muku Market en Sydney y este es un mercado multicultural, por eso Muku Market. Y lo que estamos haciendo aquí es que estamos invitando a mucha gente de otros países a compartirnos su arte y aparte su comida. Allá atrás también tenemos algunas cosas de gastronomía internacional. Y bueno, pues yo tengo aquí mi stand, como pueden ver. Aquí yo estoy vendiendo diferentes cosas, más que nada como tipo diseño mexicano y también mis propias ilustraciones, porque yo soy ilustradora y soy diseñadora gráfica. Entonces eso es lo que yo empecé a vender aquí y me empecé a juntar con otras personas y organizamos este espacio junto con una organización que se llama Cape Breton Partnership. Debo confesarles, señores, que a pesar que Sydney es apenas una pequeña porción de la isla de Cape Breton, me dejó completamente cautivado. Y ya sea que vengas en carro, avión o crucero, este lugar te envolverá con su historia, su cultura vibrante y la calidez de su gente. Cada rincón tiene su propia magia esperando a ser descubierta por ti. Así que déjame saber en los comentarios si visitarías esta ciudad. Y bueno, señores, en el nombre de mis amigos los patos que se juntan con las palomas y en el mío propio, agradecemos a todos ustedes su compañía. Nos vemos pronto. See you.